Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo un jueves, noche más, 11 de la noche, de nuevo con La Caja Negra, el programa estrella de la televisión, por lo menos asturiana. Y estamos, como siempre, para hablar de la actualidad. La actualidad manda y, en este caso, pues no hay que hacer ningún, como se dice, no hay ningún sondeo para saber cuál es la actualidad. La actualidad es que ayer hubo la primera votación de investidura fallida de Feijóo y mañana la segunda, supuestamente fallida. Ya veremos que en esta mesa si se encuentran alternativas, no solo de deseos, sino de, vamos, verosímiles. Y para hablar de esta actualidad política nacional española, pues 4 contertulios para hablar durante una hora que tienen criterio. Todos tenemos criterio, pero unos más que otros, ¿no? Y en este caso son de los que tienen mucho criterio, así que sin más paso a presentarlos de allá para acá, de izquierda o de derecha para la cámara a izquierda. En primer lugar, Salustiano García, que es coronel. Bienvenido, Salustiano, a tu casa. Bueno, Buenas tardes. Estuviste más veces, no, sí. Eres más de la casa que yo, o sea que no tiene sentido que te dé yo la bienvenida, me la darás tú a mí en tal caso. Bueno, seguimos la presentación. Sharon Calderón, que es filósofa. Bienvenida, Sharon. Bien hallado, También Javier. eres de casa habitual, o sea que es un... Bueno, los 4 son de casa. Sigo. En tercer lugar, Susana López Ares, que es profesora de la Facultad de Económicas. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Javier. Bien hallada. Esta es tu cátedra. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Susana Álvarez Otero. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias y luego pues un placer y me que acabo me de dar hayas cuenta invitado. espontáneamente que son Susana, Sharon, Salustiano, 4 S. 4 S. O sea, tenemos un póker, ¿no? No póker solo, póker de S, que yo creo que también, bueno, como está de moda la magia y eso, pues seguro a muchos les parecerá muy apropiado, porque seguro que de esta conjunción astral salen verdades muy profundas. Bueno, dicho las bobadas que acabo de decir, vamos al asunto. ¿Qué os parece el momento actual? Estamos en el Mar Rojo, ya hemos cruzado la primera jornada del debate, falta la segunda mañana, en medio va a subir las tropas y se van a llevar al faraón Feijóo por las tropas, las olas, van a subir las mareas y se van a llevar al faraón Feijóo por el Mar Rojo para adelante, o va a remontar y va a llegar a la tierra prometida. Bueno, después de estas metáforas bíblicas, opiniones, por favor. Yo creo que un poco fuerte, ¿no? Sí, no, Hombre. No, faraón Feijóo. No lo digo tampoco por el tema del faraón. Es decir, bueno, hay un proceso de investidura donde ha habido una primera votación y han salido, si no recuerdo mal, 172 síes y 178 noes. Y se repetirá el viernes, se vuelve a repetir lo que es la votación. Bueno, pero eso no significa, efectivamente, eso no significa que las aguas se lleven a nadie, sino bueno, que simplemente ha habido ha habido un proceso de investidura que se sabía que la probabilidad al 99,9% pues no iba a tener éxito, y no iba a tener éxito pues porque yo lo he dicho varias veces, creo que en mi vida, que es que estamos todavía en el año 2016, España no ha evolucionado desde el año 2016 y estamos en el Día de la Marmota, donde continuamente se viene repitiendo un mismo proceso con un PNV que, bueno, ya comentar algo del PNV, y lo que vamos viendo es que, bueno, pues desde el 2016 con Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español se viene repitiendo continuamente en el 16, en el 18 y ahora estamos en el 2023, la misma situación y prácticamente con los mismos números. Más opiniones. Bueno, yo creo que lo más interesante de esta investidura no es tanto el resultado, que todos más o menos conocemos, salvo sorpresa, sino el desarrollo de los acontecimientos y el curso de la propia investidura. Y cuando digo curso me estoy refiriendo a las intervenciones de los distintos grupos políticos, lo que ha tenido que pasar antes para que esos apoyos se dieran en la primera votación, el tema de las lenguas, por ejemplo, y ese desarrollo de los acontecimientos yo creo que nos marca un futuro que va claramente contra España. Va claramente contra España y a favor de todos aquellos partidos separatistas que quieren desgajarse de España, pero sin embargo tienen todo el día España en la boca, que esto es muy curioso. Y voy a decirlo porque hay que decirlo y hay que recordarlo constantemente,
la señora Aizpurúa, el señor Matute, el señor Rufián, el señor Puigdemont, que no está en el Congreso, pero por ahí anda orbitando, ¿verdad? Porque está la sombra de Puigdemont, estuvo orbitando en el previo y en la investidura. No se sentirán españoles, pero lo son. Y hay que estar constantemente recordándoselo. Oiga, ustedes, como decía Gustavo Bueno, siéntase registrador de la propiedad. Pero usted, ser, es español, tan español como yo. Luego siéntase lo que le dé la gana. Entonces, yo creo que lo interesante de esta investidura, insisto, no es el resultado, sino todo el desarrollo de la investidura que ha puesto bien a las claras el curso que va a tomar España si se reedita el gobierno de coaligados que hemos sufrido desde el 2016 o 17. Susana Salustiano, a ver. Bien, a mí más que interesante me parece triste, me parece que estamos en una España mucho más fragmentada de la que se dio incluso después del consenso y la transición política, muchísimo más fragmentada. Tenemos una torre de Babel, bueno, hay unos traductores y demás, y tenemos, yo creo, que unos problemas fabricados, ¿vale? Con esto no quiero decir que yo no respete ni las lenguas, ni la de esta tierra, la primera, pero bueno, cuando eso se expone en la Unión Europea, les dicen que no vamos a gastar dinero en eso, y es una forma de decir, ¿no tenéis otros problemas? Yo creo que esto que se dice de que el nacionalismo se cura viajando, pues esto es así. Yo vengo de un viaje en Nueva York, el español tiene una preponderancia fundamental, y allí les chirría, ¿no?, que estemos aquí intentando destruir un país que tiene, nos recordemos, 8 siglos de historia. Dicho esto, esto ya no tiene marcha atrás, se ha dado un poder a unos partidos que son nacionalistas, tienen su presencia y no engañan a nadie. Yo escuché muy atentamente de todo esto al PNV. El PNV, partido que se puede entender como de derechas, explicó, yo no me junto con él porque está Vox. Eso yo interpreté, ¿no?, aquí. Entonces, si ponemos aquí esas líneas rojas, pues a mí me parece triste, y luego toda esta incertidumbre política se traslada en problemas económicos, se traslada en que haya que hacer una continuidad presupuestaria y en que nos estemos preocupando de unas vedettes políticas, pero los problemas reales del país están ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece triste y económicamente muy costoso. Una adenda, ¿cómo se dice? ¿Se dice adenda? No sé. Que no es tanto lo que los ilusione que en Nueva York se hable español, cuanto lo que a mí me preocupa que en la calle Uría de Oviedo se hable inglés. Porque paseas por la calle Uría y parece que estás en Nueva York. Todos los letreros, todos los sitios, etc. Los probadores ya no pone probadores, pone no sé cuántos, todo. Sí. Y ahora viene Halloween, sí, y después viene no sé qué, sí, y viene totalmente. Halloween y no sé qué, y no sé cuántos. Sí, yo voy con mi madre Susana. Entonces se hablará algo español en Nueva York, pero aquí ya se habla inglés, o sea, somos una colonia americana, vamos hasta aquí. No, pero es que lo hemos hecho, la conquista ya se ha hecho, el español ha subido porque suben los latinoamericanos. Luego tenemos que estar orgullosos de que aquí será minoritario, será un castellano que a lo mejor hasta pesa menos que el catalán para algunas personas, pero es que allí ya ha ganado. Entonces, que viajen un poco, que salgan y a lo mejor se curan su nacionalismo. Voy a hacer solo dos matizaciones. A Salustiano no lo dejamos, Salud me deja. Sois machistas claramente. Dos matizaciones. Antes has hablado de la lengua de Asturias. La lengua de Asturias es el español y lo ha hecho el INE. Hombre, claro. O sea, y lo ha hecho el INE. Menos del 3% de la población asturiana habla neolengua. Otra cosa son los bables vivos que se hablan y que se llevan estudiando durante décadas, que están perfectamente documentados y que ahí están, vivos, nadie los está reprimiendo. No. De hecho, si se hablan es porque están vivos. Y luego hablas de los problemas reales de España, ¿no? Es que el problema real de España es la fragmentación. Decías, ¿no hay marcha atrás? Sí que hay marcha atrás. ¿Tú crees? Lo que propone Vox, la ilegalización de los partidos separatistas. Lo que resulta absolutamente ridículo es que en el Congreso de los Diputados de España haya partidos que renieguen y desprecian a España. O lo que se va a dar, suponemos, es que la gobernabilidad de España dependa de un prófugo de la justicia española. O sea, es que esto yo, el otro día lo hablaba con unos mexicanos y se quedan ojipláticos mirándome. Dejaré de decir algo a Salus. El 23 de julio, resultado electoral diabólico, la aritmética es la que manda. Yo en el momento que vi la suma dije, ya está. No tuve ninguna necesidad, como sociólogo, como politólogo, de hacer más análisis, de averiguar que la personalidad de captación del poder por parte del líder del PSOE es muy profunda y valorable en su intención. Entonces, lo que va a revertir es en esa realidad, que por mucho que haya dejado en shock a una población que por
humor de los encuestadores y del ambiente que se generó previo se llevó una sorpresa grande en general, porque todo el mundo confiaba en que los números dieran para hacer ese giro, y eso no fue posible. Entonces estamos en el escenario que no es ni que sea el peor ni el mejor de los escenarios, es el escenario. O sea, cuando uno juega un partido de fútbol, el estado del césped es el que es. Entonces hay que entender que el problema de los nacionalismos en España no es un problema del resultado del 23J, ni es un problema de hace 2 semanas. El problema de los nacionalismos en España está en la propia Constitución. Hay que decirlo así de claro. Totalmente. Nación y nacionalidad. Vamos a ver. Claro, entonces el peso que tiene Salustiano. el voto nacionalista para estos Pero eso ya lo resultados... sabíamos, Salustiano. Sí, pero es que eso hace 25 años Claro, lo revertía en unos pactos, ya sea nacionalismo vasco o nacionalismo catalán, en este caso con la derecha, con el Partido Popular, que daba opciones con ciertas prebendas a que se consolidara un gobierno, pero es que ahora mismo hay muchísimos más. O sea, que decía, hay muchos más frentes abiertos. O sea, hay un señor en Waterloo funcionando como funciona. En ese contexto, ayer da un discurso Feijóo, que todo el mundo lo ponderó, dijo que estaba bien o incluso muy bien, pero a mí me da la sensación de que es un discurso para hace 10 años. Hoy día la situación es infinitamente más grave. Infinitamente más grave. No, vamos a ver, yo- Es gravísimo. cuando dice- perdona, Es de Javier. alarma Pero y vamos si a me ver, apuras Javier. en el sentido literal de la palabra alarma, que no Pero vamos que, a ver, quiero ir más lejos. la cuestión está realmente, es decir, el peso que han tenido los nacionalismos en su deriva histórica hacia, no sabemos muy bien qué, El porque obispo todavía de Vic. no sé muy bien si quieren la autodeterminación o no quieren la autodeterminación, porque cualquier día se le dice váyanse y resulta que dicen que entonces ahora me quedo. Es decir, bueno, los nacionalismos están ahí desde hace muchos siglos. Desde el 19. Desde Está hace antes- muchos, está antes hace el- muchos años, está pero antes hasta el ahora nacionalismo español. sí, pero Es que que me no, refiero parece que no lo acabas pero de lo que no comprender. vamos, yo no quiero o sea, lo que ha habido de diferencia de los años 80 o los 90 o ahora es un señor que se llama Pedro Sánchez. Es decir, aquí en España siempre había dos partidos ¿Y un nacionales. señor que se llama Zapatero? ¿Qué? Bueno, pero el señor Zapatero no llegó hasta el culmen que está llegando este señor. Es decir, Hombre. no, vamos Le a ver. bendijo el estatuto, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Lo que estamos hablando es cuando en el año 2016, y yo fue por lo que empecé hoy en este debate, cuando en el año 2016 se echa al señor Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, ¿por qué fue? Por estas fechas, además. ¿Por qué fue? Pues precisamente, y yo en aquella época estaba diputada a Madrid, porque precisamente en ese momento Pedro Sánchez tenía cerrado ya el acuerdo con el PNV, con el PDK, creo que entonces se llamaba, con Esquerra Republicana y con Bildu, que Bildu era la línea roja que el Partido Socialista Obrero Español no quería traspasar. En ese momento había ese pacto y por eso en ese momento se expulsa el propio Partido Socialista Obrero Español, la ejecutiva expulsa a Pedro Sánchez del partido. ¿Qué pasa? Él coge, retoma otra vez el partido y vuelve otra vez en el 2018, bajo la excusa que quieras, vuelve a editar ese pacto que tenía cerrado en el 16. Y pacta con quien le haga falta pactar, porque es que además... yo es que estoy convencida que es que va a engañar hasta a los nacionalistas. Sí, es que pero estamos hablando no, de la naturaleza del secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Susana, no caigamos Y le en da esta- exactamente Por favor, igual. no caigamos en esta trampa del PSOE bueno y el PSOE No, yo no malo. estoy hablando de PSOE Hay que bueno o recordar, vamos a PSOE hacer malo. un balance histórico. Ya Felipe González, como antes lo hizo Salustiano, ya Felipe González hablaba de la España federal. Es que no, es decir, que entendemos dónde está el Partido Socialista. Bueno, pero eso son- Que- vamos a y ver, ahora pero lo se que están estamos- dando todas las bazas para llevar a cabo un proyecto que no es de Sánchez, que tampoco es de Zapatero, que el tema de la Pero que aquí ya no descomposición de estamos España hablando- o de la división de España ya viene de atrás. Pero que aquí no es decir, estamos- no hay vamos a PSOE ver. bueno y PSOE malo. Vamos a ver, que yo no estoy hablando de PSOE bueno o PSOE malo. Lo que estoy hablando es, un partido establecerá sus límites o sus elementos, pero hay determinadas líneas rojas que el Partido Socialista no había pasado, y fue el tema del pacto con Bildu. Pero las tenía. No las hay. No las Y- había pasado por no las intereses, hay. por Bueno, intereses y por políticos. otro lado, lo que quiero decir también, es decir, lo endiablado de esta situación, como decía Salustiano, son los números. Y lo endiablado de esta situación es que el año que viene hay elecciones en el País Vasco. Eso hace que también dentro de las tensiones que hay dentro de los propios partidos nacionalistas, donde tienes un partido nacionalista como Bildu que puede gobernar
el año que viene el País Vasco y por otro lado el PNV, que está en una situación de susto o muerte, pues hace una situación endiablada que hace imposible el establecer, bueno, pues una investidura en la que se ha llevado a cabo ayer y hoy. Lo que vamos a ver también es qué pasa después. Es decir, porque Pedro Sánchez, yo no sé si tengo muy claro si todavía tiene cerrada o no su investidura, Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Retomando la idea de las líneas rojas, ahí yo creo que también está la diferencia, porque vamos a la Constitución, están autorizados esos partidos y Felipe González pactó con ellos y Aznar pactó con ellos. Y gracias a ellos tuvieron gobernabilidad cuando el arco parlamentario no estaba dinamitado, cuando no existía Podemos ni otros partidos que han hecho mucho más difícil la gobernabilidad de los de siempre, PP, PSOE. Aznar hablaba catalán en la intimidad. Entonces, eso fue una broma. Bueno, pero no nos rasgamos la gente no la entendió, sigue sin entenderla nadie. Pues yo la entendí Era una mal. burla. Bueno, pero no, hombre, pero ¿cuántas prebendas se han ido a Cataluña y País Vasco derivadas de Felipe González y Aznar? O sea, esto es así, han pactado con los nacionalistas y eso les ha hecho, bueno, pues que esos políticos hayan llevado a sus territorios unas prebendas, en muchos casos económicas, que les han favorecido. Ahora estoy de acuerdo, se han saltado todas las líneas rojas y ahora estamos en un escenario donde se publicaba el otro día, domingo, señor que se llama Juan Negra, se acabó el café para todo, Cataluña y el País Vasco tendrán unos estatutos jurídico, económico y fiscal distinto. Amén, amén, esto ya ha pasado. Es que no han saltado ninguna línea roja, es que yo aquí amén, discrepo es que no. por completo con vosotras. Ya han conseguido por otras vías todo lo que querían conseguir y ahora ya lo siguiente es la independencia. Claro. Ya no han saltado ninguna línea roja, es el paso siguiente después de todas las concesiones que los distintos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular les han dado. Era un paso lógico, se veía venir hace 10 años. Les falta izar la bandera, que los estuvieron a punto de hacerlo otra vez, de hecho la izaron. Es eso lo que les falta. Bueno, O sea, pero yo creo que la izaron y se aplicó el 155 y se cortó el tema. Otra cosa es que después no se haya continuado con ese tema de cortar el tema. Cometieron un y a partir de ahí mártires. Cometieron un error grave que fue saltarse la ley. Pero si llegan a haber hecho, si llegan, conociesen la historia de España y hubiesen seguido las teorías de don Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, pasando por la ley, que es lo que están haciendo ahora, de la ley a la ley, pasando. Esa frase claro. A mí esa frase me pone los pelos de punta, los pocos que me quedan. De la ley a la ley, pasando por la ley. Es un juego de manos. Entonces estos ahora están la amnistía de la ley a la ley, pasando por la ley, ya es legal, iza la bandera y como les digas algo, el golpista eres tú. Constitucional. Claro. Es que esto es constitucional. Claro, es que no es constitucional. Claro. La situación para mí, claro. El mayor problema no de este momento, sino de las consecuencias de los muchos momentos desde la transición hasta aquí que han ido cimentando esta situación, porque los problemas no surgen de la noche a la mañana. Esto es un proceso que viene de muy atrás. Sí, sí. Las democracias tienen que blindarse, o sea, tienen que cerrar jurídicamente de alguna forma la norma fundamental, que es las constituciones, para que no haya potencialmente esa degradación institucional que tú estás citando. Porque lo que está produciendo la acción política de Pedro Sánchez, por significarlo en él como una persona con una gran ambición de poder y de mantenimiento en el poder, es que él está aprovechando precisamente eso, que se está degradando institucionalmente la separación de poderes, la capacidad del propio Estado para reaccionar ante los problemas y entonces se produce ese fantasmagórico situación en que ya no hay ley, sino que simplemente que el que cumple la ley es el que está fuera de la ley. Claro. Pero eso se produce porque viene de una dificultad que hemos tenido en España de entender que el artículo 2 de la Constitución y la unidad e integridad tiene que blindarse de alguna manera. Lo que no puede ocurrir, el nacionalismo es una ideología política excluyente. El nacionalismo secesionista. No, el nacionalismo secesionista y el nacionalismo llevado a ideología política... La amnistía se va a votar dentro de 15 días. ¿Y? No sabemos lo que se va a votar dentro de 15 días. Lo más probable. El futuro está por escribir. Tiene toda la pinta de que van a aprobar la amnistía antes incluso de la investidura, porque Puigdemont no se fía, claro. Pues te voto la investidura y pues te olvidas de la amnistía. Vota la amnistía y se acabó. Todo lo demás, parece mentira que no lo veáis, se acabó. Si votan la amnistía, con lo cual legalizan hacia atrás,
por supuesto, pero legalizan hacia adelante. Pero no en Legalizan, máximos tan claros como el que legalizan la estamos independencia. Habrá que ver todavía, Habrá que ver el qué es lo escenario. que se abre, El lo que se escenario. aprueba. Claro, Siempre hay que acuérdate ver, ayer que Rajoy utilizó mucho la sorna gallega, como decía él, cuando le dijo al PNV claramente, habló del Ojo. Kleenex, ¿no? Sí. O sea, ojo, porque es que la maniobrabilidad de Pedro Sánchez y su equipo es muy amplia para poder embaucar y tal. Entonces, Por a ver eso- la Como si palabra. la maniobrabilidad del PNV no fuera también Por eso, claro. fantástica, como nos Son ha campeones demostrado. mundiales, Son ya. campeones mundiales Claro, de pero es que a lo maniobrabilidad, mejor claro. después Hacer no les da trampas, lo que claro. ellos creen que les va a dar. O sea, quiero decir que esa situación, hay un artículo por ahí que he leído Pero hoy que vamos a ver, incluso insisto, Bildu se frota las manos Jurista, que porque sí, dicen que va a haber... Salustiano es también licenciado en Derecho, jurista. Si Es votan jurista. amnistía dentro de 15 días, ¿qué? La amnistía como tal no se puede votar. Claro. que no se puede No. votar. No, no, no. Bueno, No. No, Ni lo tienen que siquiera pagar hasta los una mayoría de letrados. 5-4, No. que es la que tendría el Tribunal Constitucional, porque había un recurso inmediato del PP y de los que pudieran, porque te das cuenta que son 7-5 en el Tribunal Constitucional. 2 no pueden votar, que son Conde Cumpido y Campo, porque tienen incompatibilidad. Pero- Son pero 5-4. levantan la 5-4. Mira, O sea, me quiero acuerdo. decir, No, la no, palabrita es imposible de encajar. Que Y aparte- utilicen un alivio penal, como se dice, con una Eso fórmula es el tema. jurídica por Dios. menos clara, eso sí. Me recuerdas muchísimo, que lo hablamos muchísimo en su día, a los juicios de toda esta banda de los separatistas golpistas, que tú estabas entusiasmado y otros muchos amigos, con Llerena se llamaba. Llarena, sí, Llarena, sigue estando. Llarena, ¿cómo lleva el juicio? ¡Buah! ¿Cómo? Tantos en la calle muertos de risa. ¿Qué juicio? O sea, creer de verdad. No, el juicio Que la- tiene una sentencia Creer firme. de verdad. Claro. Y lo que ha habido es un indulto, sí, o sea, que es distinto. Como os dicen los informáticos, con un montón de trampas por atrás Bueno, ellos han del estado en programa la cárcel, informático, Están- que se te estuvieron- cuelan, te han meten estado en los la cárcel. troyanos y te echan abajo todo el programa. Y los otros Claro. están prófugos de la Pues justicia. esto es lo o sea, mismo, quiero te hace decir una que- amnistía con troyanos, no se llama amnistía, se llama no sé qué, con troyanos de No, tal, vamos a tal, ver, y pumba, vamos a cuando ver. te vas a Una- dar cuenta, Vamos a ver. se independizaron. Yo estoy de acuerdo con Salustiano. Vamos a ver Sí, claro, porque qué es lo sabéis. que se vota y en qué momento se Amnistía vota. con ese nombre o con No, otro, vamos a ver, amnistía. porque tú ten en cuenta que lo primero, cuando lo que van a hacer es presentar, no va a haber un proyecto de ley, porque no lo va a haber una proposición de ley, que es lo que han presentado los partidos, y ya veremos, que ya esos grupos parlamentarios, que ya veremos qué es lo que se acaba tramitando Amnistía. ahí. Pero la cuestión está, no, porque es que hay un paso previo. Es decir, tiene que haber un informe de los letrados de las Cortes. Ojo, los Bueno, letrados. Bueno, vamos a ver. Como Hay juez de arena, determinados- no, cuidado, vamos a los ver. letrados de las Vamos Cortes. a ver. Van a salvar No, España los de los letrados de las letrados Cortes. de las Vamos a Cortes ver, que nos no, han dejado a porque todos hay sentados. determinados, Los letrados de las no, porque Cortes. vamos a ver, una cosa son las cosas que son más o menos grises y otra cosa son las cosas blancas y negras. Es decir, lo que es un proceso de amnistía, en lo que se entiende amnistía pura y dura, vamos a ver Pues los hacer letrados qué es amnistía lo que blanda, hacen amnistía o blanda, ¿qué dejan. más da? Bueno, no, Amnistía es que no es lo líquida, la mismo. llaman amnistía líquida, No es lo son mismo. maestros en las gaseosa, palabras. Es como Una si tú dices que amnistía decías ahora líquida mismo. y tal. Los que Sí, fueron como- juzgados, eso me recuerda a lo los que que decía fueron Adrián juzgados, Margallo, la confidencialidad. los que La fueron amable. Amable. Vamos Sí, a ver, ¿y esto los qué que fueron significa? juzgados ¿Qué y tontería es condenados esta? fueron juzgados y condenados, Claro. independientemente de que después hayan sido indultados. Caramba. Pero han sido juzgados y condenados. Esto es lo mismo. No, pero es que no tiene, es que es una cosa distinta, totalmente distinta. Con el derecho se hacen milagros. Pues Milagros. entonces nada, ya Es in- montamos el derecho, ¿para qué queremos la Constitución? ¿Para qué queremos la Con la ley? Constitución. ¿Para qué queremos El la derecho Constitución? es Vamos a dar milagros. interpretable, Porque decía la un Constitución, profesor la mío, Constitución, ¿no? la Constitución son los ciudadanos, claro. Ya. Porque, como siempre, la Constitución, como dicen los golpistas, la Constitución es un papel. ¿Qué vale? No vale nada. Lo que vale son No, a ver, 48 es millones de la- personas detrás defendiéndola. Pero si Claro. no hay gente detrás defendiendo la Constitución no vale nada. Claro, que es lo que está pasando ahora. Aquí- Aquí nadie aquí- defiende, nadie. Sale el jefe de la oposición, mejor dicho, el jefe del gobierno sería, porque tiene mayoría, y hace un discurso, de acuerdo, impecable. Pero es que no ese es el discurso. Tiene que ser un discurso alarmista totalmente. Es decir, señores, que es que en 15 días puede desaparecer España. Y no, bueno, no sé qué, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque es una vergüenza usted. Que no, que ese es el discurso así de ¿Pero España. realmente crees que en 15 días va a desaparecer España, Javier? Como apoten la amnistía. Estás ya como Yolanda con el tema este de que van De a los escaparse los cohetes. ricos en los cohetes, que vio la película. No lo esta de- descarto, no lo descarto. Es que un poco yo de no voy a mesura. decir, yo no Como voy a voten decir la amnistía. mesura. Como voten la amnistía. Un poco de mesura. Ya está Hombre, hecho. pero Vamos vamos a ir a ver, viendo- quiero vamos decir, a ir viendo qué es lo que va pasando. ¿Desaparecer España? Pues hombre, no, a lo mejor no me atrevo a pronunciar las palabras de esta manera, pero que lo que llevamos viendo desde hace
décadas es el desmantelamiento de España, porque, insisto, cada vez se les han dado más poderes, más prebendas, más atribuciones, más desigualdades. Porque un vasco no es igual que un asturiano ni un catalán. Entonces, desaparecer España, bueno, a lo mejor no lo vemos, pero... Es que, claro, suena exageradísimo, suena a viaje interestelar, ¿de acuerdo? Sí, parece que lo andarías. Pero sí, vota la amnistía, insisto, ya lo dije antes, la amnistía no es tanto para atrás, para lo que ya ocurrió, que también, cuanto para adelante. Es que yo creo que la cuestión de la amnistía ahora mismo es sobre todo para atrás, que no, son los que están presionando a Puigdemont. La clave es para adelante, bueno, porque si lo que hicieron no es delito, lo que van a hacer no va a ser lo repiten dentro de un mes, porque ya no es delito, ya es legal. Por lo tanto, espera, déjame acabar. Si lo que hicieron no es delito, lo vuelven a hacer dentro de un mes, porque es legal. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hicieron, pero legal, la independencia. Y ya está hecha la independencia. Es que a partir de la amnistía, en 15 días se declara independencia legalmente. No, pero tiene que ser en base a un referéndum. No, independencia legalmente. No, aparte, no, vamos a ver. No, tendrían que. Aparte, pero ellos no pueden convocar ese la presidenta del Parlamento catalán hizo unas declaraciones hace unos días diciendo: a mí no me temblarán las piernas en declarar la República de nuevo si es la voluntad del pueblo catalán. Claro, así lo dijo. Otro 155 que no lo van a aplicar. Estamos en una fase de negociación. Están negociando todavía. ¿Quiénes negocian? La escenificación. Los que están negociando los golpistas y los separatistas. Está negociando la potencial investidura de Sánchez. Entonces, en esa negociación, cada actor. Por ejemplo, hoy ha ido Junqueras, ha ido otra vez delante del Parlamento a dar su discursito. Está todo perfectamente militado. A la vez ha habido un debate político en el Parlamento catalán que ha ido escenificando lo mismo. Que, por cierto, el PSOE entonces, cada día va a ser una escenificación. El correr para averiguar cuál va a ser la fórmula. A ver si me consigo explicar. El correr para averiguar cuál va a ser la fórmula política que se va a emplear pública para que esos votos que pretenden eso queden conformes con esa fórmula, eso lo quiero ver yo todavía y analizarlo en detalle, porque no es fácil. Puede ser que acepten esa investidura porque la presencia en el poder de un gobierno de coalición progresista, como se autodenomina, es su mejor escenario. Entonces, aunque ellos íntimamente sepan que al final a lo mejor les dan la vuelta a la tortilla y no es tan claro, como tú dices, amnistía, los presos a la calle, los presos etarras a la calle también, claro, porque fueron luchadores. Pero que eso es lo de menos. Empezamos con todo eso. Que eso es lo de menos, que los presos salgan a la calle. Lo grave es lo otro. Parece mentira. Lo grave es la desestructuración de un Estado de Derecho. La desestructuración de un Estado de la nación política, que es España y que es la única que tiene España. Es la única. La declaración de independencia. Parece mentira que no lo veáis. Que sí, que puede. A lo mejor Sánchez, veremos si ocurre o no ocurre. A lo mejor Sánchez no sorprende, no pasa por eso para sostenerse, no se logra y estamos en elecciones en Nochebuena, con turrones. Sus encuestas le dan mejor resultado que el que obtuvo en el mes de julio. Pero bueno, si gana él. Porque tampoco quiere romper España, él quiere ser presidente. Él quiere ser presidente. Y si no rompe España, queda mejor. Entonces, ¿qué más da 2 meses? Me parece, como lo dijiste tú, salvo que entonces se presente Pedro Sánchez como salvador de la unidad de España. Efectivamente, podría ser, es otro escenario. Igual es la bala en la recámara. Vamos a ver, lo triste que tenemos en este momento, es que parece que estamos en un juego. Donde al final los intereses del país y los intereses de los que vivimos en este país parece que no importan. Es decir, esto es un juego de poder por el poder. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Es otro escenario posible, que de repente, pues Pedro Sánchez hay que reconocerle que desde el día de las elecciones mucho no ha hablado. Entre otras cosas, no habló en el debate. Yo, no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en nada, en absolutamente nada. Pero al adversario hay que también saber valorarlo. Entonces, Pedro Sánchez, tonto no es. Entonces, él de momento no ha abierto la boca. ¿Qué escenario podemos tener ahí? Es decir, todo aquí se está planteando, y hoy en el debate lo único que estamos hablando es de amnistía, de que ya tiene todo cerrado con el tal. Puede haber un escenario, que a lo mejor no es, pero los escenarios hay que verlos todos, que diga, bueno, pues como a mí Puigdemont no me está pidiendo el referéndum y una amnistía que no cae dentro de la Constitución, pues yo eso no se lo doy porque para mí España es importante y vamos a elecciones. Con lo cual, el relato de todos los demás
desaparece. Bueno, entonces nosotros nos vamos a publicidad, a la pausa de hidratación, que es como lo denominamos en este programa. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos de vuelta de la pausa de hidratación. De todos modos, tenemos todavía algunas dosis para si hace falta sobre la marcha. Y estábamos comentando que España va a desaparecer, o sea, lo comentaba yo, y los otros, los contertulios decían que no. Pero bueno, al margen de todo, yo creo que hay esa hipótesis, que si hay amnistía, pues adiós. La otra hipótesis que surgió aquí ahora al final es que no hay amnistía y que no hay acuerdo y elecciones anticipadas. Yo creo, manejo una tercera hipótesis desde hace unos días, ya sé que no debo hablar tanto, me dice Salustiano, pero oídos sordos, que es que yo creo que Sánchez está fuera de juego. Yo lo digo por un dato clave, que es que no lo dejaron ir al G20, a la India, no lo dejaron ir, inventó que tenía COVID, Camelo, no lo dejaron ir. O sea, los poderes, los que mandan en el mundo, porque España es el 0,04 del mundo, o sea, es una, en matemáticas se dice, ¿no? Una física, una cantidad despreciable, ¿no? Porque no es despreciable moralmente, ¿no? Mínima. Pues no cuenta con él ya, está fuera, él sigue ahí braceando, por eso está tan callado, entre otras cosas quizá. Él sigue ahí braceando en las arenas movedizas, pero ya no cuenta con él, Sánchez. Yo creo que ya es historia de España, Sánchez. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué no veo le dejan ir al juego. G20? Bueno, no lo sé, pero pero es una cosa que has dicho tú. me parece que tiene una ¿Qué fue? capacidad. ¿Que perdió el avión, el billete de avión? No le dejan, lo has dicho tú. Claro, Estaba malo de COVID, sí, hombre, bueno, estaba, vamos. Tiene una capacidad de recuperación asombrosa. Es que el relato lo explicó muy bien Susana, de dónde venía y lo que hizo. Ojalá todos nos recuperamos de los golpes de esa manera. Él es presidente del gobierno y ha tenido unos equilibrios difíciles, ha sostenido un gobierno 4 años porque adelantó porque quiso y ha pasado por una... No. Ya diré yo la versión. A él lo echan porque está impidiendo la investidura de Rajoy. Entonces dicen, no quiero, piden chavalín para casa. No, y además lo echaron entre el país y Felipe bueno, González. no, yo creo que tiene una fuerza. Entre el país, yo es que puedo decir porque entre el estaba país, allí. pero ya, razón de más, para que no te enterases. Porque estaba el partido ahí. Entre el país y Felipe González, en 5 días lo echaron. En 5 días. Porque el acuerdo del espectacular. 2018 estaba cerrado en el 2016. El acuerdo del 2018 y había... ¿Y entonces por qué no dejan volver? Vamos a ver, pues porque hay una cosa a veces cuando en el partido tienes para elegir los presidentes pues congresos abiertos donde votan la militancia, bueno, es un método de elección de Pues presidente, a los 6 meses pues volvían la militancia ha decidido y por eso a los 6 en la meses volvían con el intervención acuerdo. y por eso la intervención de ayer de la persona que habló en nombre del Grupo Partido Social y del Grupo Parlamentario Socialista. La persona es ha sido elegido como diputado por su provincia, con lo cual se merece el respeto de los votos que tiene y que le han elegido. Pero bueno, dicho lo cual, cuando él habló y dijo es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no va a permitir lo que pasó en el 16. Y porque Pedro Sánchez fue elegido, después puso del pueblo, esto de tal, pero dijo por los militantes y por los afiliados. ¿Cómo va a decir a Pedro Sánchez lo echó Soros de una petanculo? Vamos a ver, no va a decir eso. Aquí hay personas, es decir, en todos los partidos uno puede tener una ideología más conservadora, menos conservadora, más liberal, menos liberal. Pero yo creo que tras la Constitución española del 78 hubo unos acuerdos de mínimos en el sentido de darnos determinadas reglas de juego. Y Pedro Sánchez en ese momento se la saltó y sobre todo pactando con alguien como Bildu. Y por eso fue expulsado el señor Pedro Sánchez, porque había parte del Partido Socialista que eso no lo aceptaba. Bueno, me parece que es un... Bueno, no a ver, Salus, que no lo dejamos hablar. Perdón, o sea, no lo dejo yo hablar. A ver, porque elevó una protesta durante la pausa de hidratación. Y aquí, como dice Susana, hay unas reglas de juego que hemos pactado en el 78, pues venga, adelante. Yo creo que la situación es preocupante ahora mismo, es preocupante. No yo creo que cualquier persona con un mínimo sentido común pues está preocupada por la situación. No me digas. Pero yo soy optimista. Yo también. Sí, ¿por qué soy optimista? Porque creo que tarde o temprano la sociedad española se tiene que reflejar lo que en la calle ves, porque en la calle en general la gente es mucho más sensata de lo que vemos en la política. La política escenifica cosas
¿Qué ves en la calle, Salvo? En la calle veo... Eres sociólogo, Salvo. Sí, sí, sí. Sociólogo soy también. sociólogo. A ver, ¿qué ves en la calle? La política ahora mismo no está reflejando en España desde hace años digamos, la necesidad que tenemos de consolidar un sistema que dé una estabilidad. No podemos estar permanentemente cada 4 años con un berenjenal como este o como el anterior o con lo que pueda ocurrir. Hay que buscar la base de ese problema, dónde está, y al final habrá una clase política, tendrá que haber una clase política. A mí me gustó bastante la sesión de investidura por un matiz que quiero dar. Es que he visto en el discurso del PP, empecé a escuchar cosas que antes se asociaban a la derecha extrema, ¿eh? Lo que no se podía decir. A Vox, de pronto se empezó a decir cosas que eran coincidentes. Digo, coño, pero si estoy recordando aquí los estatutos del partido político Vox o incluso del propio PP, que antes en el PP ni se nombraban, no se hacían públicos. Entonces vi en esto, voy a decir Rajoy, en Feijóo, vi un acercamiento, al menos en captación de atención, de que se está leyendo un poquito ya lo que la sociedad demanda. Entonces, ahora no sumará, en el corto plazo sumará. Y se conseguirá llegar a ese, porque el Vía Crucis lo tenemos desde hace mucho tiempo. Es que hay que acordarse del año 85. La demanda a la sociedad, te insisto, ¿qué demanda la sociedad española? Estabilidad. Yo ayer... Estabilidad política, para que la economía, que aquí hay 2 economistas, empiece a tener unos mínimos parámetros. Bueno, totalmente de acuerdo. Perdón, agotada. estabilidad política la puede dar el gobierno de coaligados otra vez, ¿eh? No. Hombre, no, es que no es estabilidad lo que necesita No sé, España, los es otra mercados, cosa, la lectura que puede hacer los estabilidad. mercados de esto. Si Mira, yo buscamos estuve- estabilidad podemos estar Antes de 4 ayer años estuve en una entregados. terraza de una cafetería céntrica de Oviedo y tenía en la mesa a unas señoras que tuvieron un debate durísimo sobre si era mejor el primer concierto o el segundo de Melendi. Un debate duro. Bien, porque Melendi es un líder vecinal, local. No, que es lo Tiene que su demanda la importancia. sociedad, eso. Tiene Bueno, su vamos a ver, importancia. lo que- Ahora, yo que- retomando soy la muy- idea yo soy de... No muy demanda Melendi. otra cosa, yo en la calle lo que oigo son esas Sí, sí. cosas. No, pero Ahora, la gente que pero es demanda... la cuestión está en que no demanda últimamente, nada. en Melendi. determinados ámbitos, lo único que se está hablando es precisamente de lo que los nacionalistas e independentistas Efectivamente. quieren que hablemos. Es que no estamos hablando de lo que... ¿Y Pues por no qué estamos hablando... pues porque el partido mayoritario en España no consigue imponer su discurso, con la agenda, mejor dicho. Bueno, porque tú ¿Por qué no tienes... se debate de lo que dice el PP y se debate de lo que dice Juncker? Pues porque el señor Puigdemont ahora mismo tiene una cosa que se llama la llave de la gobernabilidad. El poder. Y ni más ni menos, Cosa que así sí. de triste es, pero eso pasó aquí. Eso, mira, pasó en Asturias. Yo solo viví en el año, creo que fue 2012, con aquella época no era Ciudadanos, o sea, aquella época era UPN, ¿no? UPN, sí. UPyD. No, UPyD, UPyD, perdón, ya no me UPyD, acuerdo del ni del Polo nombre. Navarro. UPyD, que Rosa. está en Asturias, en España estaba empatado, en Asturias estaba empatado 22 Izquierda Unida, entonces a Izquierda Unida con el PSOE y 22 y el diputado de UPyD, Foro con tal. otro. ¿Quién decidió y tuvo 7 asesores siendo un único diputado? El de UPyD. Pues el diputado de UPyD. Es decir, quien tiene la llave es quien decide. ¿Qué Y fue quien de él? decide, ¿Qué fue de él después? bueno, pues llegó a ser vicepresidente del Congreso de los Diputados de España, en Bien. otro partido, por cierto. ¿En cuál? En Ciudadanos. Está hablando ¿Cómo se llama? ¿Qué fue de Ciudadanos? Bueno, ya, pero se llama? Los que van Nacho- con los Nacho servidores del Nacho PSOE, Pérez. son los servidores del PSOE. bueno, pero claro, vamos a ver, claro. pero es que y fue quien le puso Sí, en pero bandeja la moción del va- 18 al PSOE, Vamos precisamente. a volver, porque aquí estamos hablando de muchas cosas que parece que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero no, yo no tengo claro cuáles son los problemas reales de España. ¿Cuál es un problema más real de España Yo que es el que a mí- hecho de que la yo es nación que política, en- espera, que el hecho de que la nación política española se fragmente? No, pero Decidme vamos cuál. a ver, pero vamos Coño, a ver. Yo a es ver, que el tema la de economía, ¿cuál? ¿Pero No, cuál? vamos a ver, yo Entonces es que- estamos hablando de yo es estómagos que- llenos. yo- Está el Melendi, estómago lleno, el Melendi. estado de Yo bienestar, aquí ¿no? el Todos, interés, ¿eh? el interés Hombre. y el interés y el bienestar de los españoles también me importa y mucho. Sí, que son pero los se que puede formamos conseguir de España. muchas maneras, es lo que trato No, de vamos, explicaros. es que yo no es- Que el yo estado para de mí no es bienestar lo se mismo. puede conseguir ¿Puedo pasando hablar? por el lado de las demandas de los partidos secesionistas. Puedo hablar. A ver. Tócate. Como soy optimista por naturaleza, quiero retomar el hilo de esa ilusión. Yo quiero ser optimista. No, el escenario lleva preocupación, pero estando de acuerdo contigo que el problema mayor sería romper la nación,
vamos a pensar que eso no va a suceder y de que somos capaces, o nuestros representantes políticos son capaces de llegar a un equilibrio, llámalo como quieras, ¿por qué no podemos pasar a un Estado federal o algo que no sea asimétrico, que lleva a estos chantajes, o a una ingobernabilidad, o pasar a ser Italia, sino a lograr una situación política que nos permita sostenernos como país con la forma que se quiera, acallar estos independentistas y ocuparnos de los... Ya estás comprando el discurso del PSOE. 47... No, es generar el tasas caos, de desempleo, generamos el tasas caos de para que luego desempleo juvenil, la tasas de gente desempleo pase juvenil, por el aro de cualquier unas cosa. pensiones que no se Es van que a sostener, estás comprando el discurso del unas Partido pensiones que no Socialista. se van a sostener, Vamos a ver. un sistema económico que Esto podría ya se ser inventó mucho hace más mucho tiempo, ¿eh? pujante. Es que el Para mí- manifiesto de para los mí- turcos para se mí llamó, los- buscadlo. no, los que es problemas genero el económicos caos. son El reales. manifiesto de Y los el turcos interés- lo que te dice Bueno, es así no podemos generamos hablar, el o sea, caos, no. dejamos que el pueblo esté en el caos durante un tiempo, un mes, 2 meses, 2 semanas, y luego llegamos nosotros como salvadores. Y aceptarán, porque han estado viviendo en el caos, cualquier cosa que les turcos demos. eran No, esos? no se puede. Es el manifiesto de los turcos del 18, Bueno, creo que es. yo creo que Adelante. se puede llegar a una Entonces- estabilidad política. Sí, pero pasando por sí. cualquier cosa, ¿no? No, pero No que estoy de estamos acuerdo. hablando de Estoy de eso. Hombre, acuerdo. ha en dicho que- España federal o fraccionaria Bueno, no o, los- o lo que sea. No, hombre, no, lo que sea. Perdona, ¿no? a ver, hay que poner las cosas claras. ¿Estados Unidos qué es? Yo no estoy defendiendo Y eso. pero es que pero la Estados historia Unidos que es tiene un- Estados es un Unidos país no es la unido. historia que tiene España. De acuerdo, tenemos 8 siglos de historia. Lo que pasa es que hay aquí unos partidos políticos que no la respetan. ¿Cómo que tenemos 8 siglos de historia? Como Vale, nación política, como nación, pero vale, como nación unida. Vale, de Pero acuerdo. como nación, Bueno, hombre. vamos a Bueno, ver, si yo todo es lo que- que digo te provoca hilaridad, entonces me callo. No, hombre, no me provoca hilaridad, no quiero que te calles, pues me estamos aquí para produce debatir. pavor que tengamos un sistema público de pensiones que puede quebrar, me produce pavor porque tengo 2 hijos que el desempleo juvenil sea alarmante, me produce pavor que haya grandes dificultades en sostener el estado de bienestar, me produce pavor que tengamos sistemas educativos que cada vez hacen más lerdos y que no llegamos a consensos en el tema jurídico, en el tema educativo, etcétera, etcétera. Para mí esos son los problemas reales sí, de pero- España. pero ¿en qué Ahora, contexto? el tema No, hombre, político, es que- el tema político hay que sostenerlo, hay que llegar a un equilibrio. A mí no me produce alarma pensar que nos podamos transformar en otra cosa, no voy a llamarlo, mientras eso permita una sostenibilidad del Estado. Muy bien. Bueno, ya está. Pan y circo, estómagos llenos, entonces. Vamos A a ver. ver. Bueno. Todo eso No, que tú no. estás, todo eso que tú estás demandando se da en un contexto político que se llama España. Sin España, todo eso de lo que tú estás sin- hablando no y se sin- hubiera y sin generado. españoles Entonces, tampoco- pensar y sin que se puede españoles- construir todo eso de la nada Pero de todas o en otro formas, escenario perdona, imaginario que se pueda dar, me Perdona, parece si me una dejas un ingenuidad, segundo, vamos. vamos a ver. es ¿Será que sin- no he perdido la sin- inocencia? Sin Ni españoles el tampoco optimismo. tenemos España. Pues con optimismo, venga, ¿Eh? pues con optimismo vamos a conseguirlo todo. sin españoles tampoco tenemos Españoles España. y España es lo mismo. hombre. Bueno, Son dos entonces, maneras de decir yo aquí lo mismo. que estoy planteando, es decir, es que fijaros que cada vez que el señor Pedro Sánchez quiere girar algo que no le funciona, nos saca o a Franco o a los independentistas. Correcto. Y automáticamente todo el país, el discurso. Que el los independentismo no es un debates. problema imaginario. Bueno, vamos a ver, si quieres, es decir, que el independentismo no es un problema imaginario, ya lo sabemos y lo sabemos de hace mucho tiempo. Lo que estamos Pues no hablando parece. son las causas que están llevando a que, por ejemplo, en el mes de julio, todo lo que podemos unir a eso que llaman ellos gobierno progresista, donde están independentistas, están Bildu, tenemos al PNV y tenemos a todos estos, los números son los números y han sacado 178, lo equivalente a 178 escaños, cuando una mayoría absoluta son 176. Entonces, lo que tendremos que plantearnos es qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que la clase política ahora mismo no está dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos. No, es que la clase Estamos- política no dio respuesta en el pasado a estas cuestiones. Y está es mucho que os más creéis que esto crispada. ha pasado desde que llegó Sánchez. No, pero está mucho más Salud, crispada de lo que la Vamos a ver. sociedad. No, en yo eso no estoy de estoy- acuerdo. yo no estoy crispada, yo no, estoy así, ¿eh? no, Dejar no, hablar a quiero Salud, decir, dejar hablar a en Salud. Cataluña, ¿Qué por ejemplo, ¿Con qué enlazo? No Con lo la sé. crispación. Con lo de Sharon, con lo de... Con yo tu creo que día, Cataluña tu día. Yo creo que hay el menos Estado- crispación que su política. Hay un partido, como en el caso de Vox, que en sus estatutos habla claramente de un Estado unitario, ¿no? Porque ha hecho una lectura crítica sobre el estado de las autonomías y se han echado encima de ese partido. Yo creo que ese es un examen que hay que hacer. Hay que hacer qué es lo que pasa con el estado de las autonomías en España. ¿Qué es lo que se ha producido con una, digamos, centrifugación del Estado?
En los lugares, en los territorios donde hay menos Estado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los nacionalismos, entre comillas, excluyentes desde los años 80 ahora? ¿Quién ha fomentado que ese nacionalismo genere en ese territorio mayor voto nacionalista? ¿La centrifugación hacia Europa te gusta? No, porque a mí me perdimos gusta, más a mí hacia me Europa gusta, todavía, ¿eh? La política de defensa, la política económica, la política monetaria, todas esas políticas están en Europa ya. Soy un defensor a ultranza de la recentralización de determinadas cosas. Totalmente de acuerdo. No, pues yo Pues sin mira, embargo... ¿Pero por qué? Totalmente ¿Por de qué? acuerdo, ¿Por qué totalmente. creo que se deben recentralizar Absolutamente. cosas? Porque hay cuestiones que lo que impide que haya un plan ideológico nacional en un país que tiene unos problemas de sequía que van a ser crecientes exponencialmente, eso hay que corregirlo. O sea, tiene que haber la posibilidad desde el Estado de implementar un plan ideológico nacional y que no un territorio que dice que medio Ebro es suyo no se pueda tocar. Es que eso es increíble, es que eso no pasa, en un país medio serio eso no ocurre, no puede ocurrir. Calcula cuando Pero Cantabria sea jurídicamente independiente ocurre, y las fuentes del Ebro en Fontibre cuando Cantabria sea independiente. Pues Calcula. ahogarán, Claro. porque todo el agua no Claro, cabrá. Coger el río y Que es lo que desviarlo. pasa de A vez en eso me cuando con las refiero yo. No, crecidas. yo me refiero a esa recentralización, me refiero en los temas, hablo de Estado, Sharon habla de la nación, que lógicamente Política. es el discurso que hay que implementar, pero si partimos de la base, Sharon, de que en el propio sistema educativo, en las autonomías no se habla de la nación ni se habla de España, se está hablando de otras cosas muy relacionadas con, yo le llamo el patriotismo de campanario, ¿no? Con lo que tenemos cerca. Entonces, claro, al final las generaciones que van saliendo están... Salen aleccionadas en eso. Yo conozco... Pero no sé en qué contradice eso lo que yo he dicho. Nada, Ah, nada, estoy dando la razón. No, no. Vamos a ver, Estoy pero es dando que- la razón, pero tratando de explicarlo, digamos, de una manera... yo intento buscar ciertas fórmulas didácticas, porque la imposibilidad de trasladar el discurso a que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando, que Javier eleva ya por el tema más global, que también habría que analizar, la influencia global sobre los regímenes europeos, sobre la propia Europa, es un análisis que tiene muchos escalones. ¿Qué Eso fue de se la llama peseta? geopolítica. ¿Qué eso fue de sí. la peseta? ¿Eh? De la peseta, ¿qué fue? Pues me ¿Qué gustaría a fue de mí la- las del Banco de España? inestabilidades... Eso se le llama Pues me geopolítica. gustaría De las ver a mí fronteras, ¿qué fue de las fronteras? las inestabilidades monetarias Yo que recuerdo tenemos en este perfectamente momento que inflacionista. se lo- Me gustaría se- ver a España con la peseta como estaría. Se lo Bueno, comentaba tremendo, es que es Sharon algo lo que antes de tenemos que entrar dar. aquí. Yo creo que Muchas tenemos que gracias. ser un poco... Vamos, Concedido. tenemos que ser Muchas un poco... gracias, y, efectivamente, gracias al Concedido, sistema pero y a tenemos que, inconvenientes, ¿eh? que Bueno, tengamos pues efectivamente, cuando se aprueban los efectivamente, presupuestos, pero, unos claro. supervisores encima. O sea, yo doy gracias a Dios, vamos. Yo se lo que comentaba a estamos ahí, Sharon porque antes de si no- entrar Dar aquí. por hecho que los supervisores son buenos también. Vamos Bueno, a ver. bueno, Javier, pero poniendo un mejor que ejemplo, los haya, ¿eh? menudo- Yo Mejor por que el, los por el haya. tema de Menudos volver, canallas hay por ahí. a los planteamientos, es decir, España tiene unas características. Yo, por ejemplo, yo soy una gran defensora de las comunidades autónomas, una gran defensora de las comunidades autónomas, lo cual no quita que el Estado tenga que tener una competencia uniformadora, entre comillas, de determinados elementos de las comunidades autónomas. Pero yo, por ejemplo, el que se decida si en Asturias se hace o no un instituto, no se pueda decidir en Asturias, sino que dependa de la competencia que tengamos con no sé quién, que está más cerca al ministerio de no sé cuánto, para que haya un instituto en Asturias frente a que lo haya en Murcia, pues yo, en ese sentido, yo creo que las comunidades autónomas, igual que los ayuntamientos, como forma para En Portugal no hay comunidades acercar, autónomas, en Portugal. para Y van acercar, como bueno, cohetes. cada uno tiene su, bueno, van como cohetes. Porque van como cohetes ahora, Bueno, ya veremos ahora, en el ahora, pasado ahora. y ya veremos en el futuro. También pasó en Islandia y pasó en Irlanda y las han pasado, pero de forma muy complicada, ¿eh? Es decir, A esos ver, son ahí, temas a ver, coyunturales. que estamos acabando, vale. Pues no, es que yo quiero con el tema de las comunidades autónomas. Yo soy una gran defensora de las comunidades autónomas, lo cual no quita que el Estado no deba hacer dejación de funciones en lo que es la legislación grande que después permita gestionar a las ver, comunidades autónomas. pero eso no Pero ocurre. eso no significa estar en contra de las Estamos comunidades ya al autónomas. final, último minuto para cada uno, empezando así en este orden. Salustiano, ¿habla ahora o calla para siempre? ¿Sobre qué pregunta me haces? Sobre Sobre lo lo que que quieras, un quieras. resumen de tu postura en esta historia. Es que hemos tocado desde lo global a lo europeo. Bueno, venga. Yo sí, voy a trasladar un optimismo, enfermizo quizás, en el sentido de que yo tengo confianza de que realmente la sociedad sea capaz de corregir de alguna manera, buscando una representación política que realmente traslade mensajes que puedan ayudarnos a mantener algo fundamental que ha citado Sharon, que es la cohesión y la unidad de la nación,
si esto se pervierte, si las columnas vertebrales del Estado se disuelven, porque lo dejamos hacer desde el punto de vista jurídico, de animosidad, lo que sea, estamos condenados al fracaso. Sharon, tu turno. Que yo no soy optimista, pero tampoco pesimista. Es decir, yo soy realista. Tenemos este tablero del juego, tú lo dijiste, esto es lo de los mundos posibles de Leibniz. No es que hay muchos mundos posibles, y luego Leibniz decía, ya, pero el que tenemos es este. Entonces, ni optimista ni pesimista, realista. Tenemos un problema, buscamos una solución. Luego ya lo del optimismo y el pesimismo, pues lo dejamos para tomar mientras tomamos una caña. Y luego, segundo, la Constitución hay que reformarla. La Constitución hay que reformarla, pero no en el sentido en el que quieren todos los miembros del partido de coaligados, que es para cargarse España, sino para darle más unidad a la nación española. Las comunidades autónomas, hombre, que sí hay que meterle mano a las comunidades autónomas, porque las desigualdades que existen hoy entre distintas comunidades, tanto como que tenemos 17 sistemas educativos distintos, por ejemplo, y en Murcia un niño no estudia lo mismo que en Asturias, ni aquí en Madrid. Entonces, basta ya de alabar las comunidades autónomas cuando estamos donde estamos, precisamente por la Constitución del 78, por esas tonterías de los padres de la patria, y lo voy a decir, lo siento a quien se moleste, de la nación, las nacionalidades... No había ni una madre de la patria. Las naciones, las nacionalidades, dejándolo todo ahí como muy confuso para que todo el mundo pudiera interpretar lo que le diera la gana. Tanto es así hasta el nombre, comunidad autónoma. Autónoma, o sea que ahí hay que meterle mucha Susana mano. Bueno, López pues Ares. yo viniendo, vamos, 30 estando segundos, en el momento actual, yo no sé si ser pesimista o optimista porque no sabemos todavía ahora mismo realmente cómo está el juego, porque hay una parte, habla mucho eso de transparencia, pero no sabemos qué es lo que están haciendo o qué están acordando. Ahora, yo lo que sí creo que llega el momento de empezar a hablar de los problemas reales, de la inflación, de los salarios reales, de los problemas educativos, de los problemas de la justicia, de todas esas cosas que realmente son lo que nos afectan a los que vivimos en este país. Susana Álvarez Otero, cierras. Bien, estando de acuerdo en que tenemos un problema político y una situación, a mí me parece muy triste, quiero ser optimista o quiero ser positiva y pensar que no va a romper, que no se va a votar una amnistía y que vamos a llegar, bueno, pues a una gobernabilidad. A ver, ¿qué se saca Pedro Sánchez de la chistera? Lo que quiero decir es que hay unos problemas importantes en España, a lo mejor de tipo económico, porque soy economista, no lo sé, pero no podemos tirarnos medio año, uno vota, otro no vota, siguen cobrando, por cierto, porque no les hacemos daño en el bolsillo, claro, tienen que cambiar, pero estoy de acuerdo totalmente con Salustiano que hay cosas de las comunidades autónomas que se han ido de las manos, que tiene que haber unos mínimos que lleve el Estado y sería más eficiente. Y tú que has mencionado tantas lecturas, voy a mencionar una lectura un poco escandalosa que leí, o escandalosa según quien la oiga, que leí a una edad que no tenía suficiente edad para entenderlo, pero que se llama de Fernando Vizcaíno Casas, compró mi padre, se llamaban Las autonósuyas. Te puedo decir que hay cosas en ese libro que hoy se han hecho verdad, como que no se entienden de que están con un pinganillo. Bueno, eso es triste, se ha ido de la mano. Hasta aquí llegamos, amigas, amigos, contertulios. Muchas gracias a los cuatro por haber asistido a este debate magnífico. Yo no voy a añadir nada porque el moderador lo mejor que hace es hablar poco o casi nada, como suele ser habitual. Así que reitero las gracias. Solo decir una cosa, yo creo que Pedro Sánchez está jubilado y está negociando la pensión a estas alturas, nada más. O va a Europa, tiene ínfulas llevadas. Está negociando la pensión, ya está jubilado. Así que buenas noches a los cuatro, buenas noches a todos vosotros que nos estuvisteis viendo. Volvemos el próximo jueves, como siempre, y nada más. Buenas noches.